Por último, hoy voy a reaccionar a este video que es de un buenísimo amigo mío para calmarme y cambiar de tema, porque iba a seguir con un tema parecido, pero lo voy a dejar, porque este tipo de temas a mí me ponen un poco enojado. Gente, miren, les voy a pedir, no es un favor, porque en realidad no es un favor. Creo que ustedes van a aprender mucho con el gusano libertario. Él está subiendo muchísimos audiolibros. De hecho, yo le pido en ocasiones, por falta de tiempo, esto o lo otro, le digo, bro, ¿puedes poner este audiolibro? Lo puede subir. Entonces él se encarga de buscar el PDF y subirlo en su canal y lo sube con un audio espectacular y tiene una cantidad de audiolibros que yo creo que ustedes que tanto me preguntan ¿qué leo? Aquí van a encontrar un montón de audiolibros y a la misma vez creo que da información sumamente importante. Entonces voy a reaccionar a este porque es un video que él me hizo a mí, ¿ok? Pero que sepan que me llevo recontra bien. Él es libertario, yo no, y discutimos por privado todo el tiempo. Y bueno, en eso estamos. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. El chamaco está estudiando una barbaridad y está bastante claro en muchas cosas. Evidentemente en este video no vamos a estar de acuerdo, pero esto lo discutimos él y yo por privado siempre. Aquí de vuelta el gusano libertario, esta vez para responder a Greenfit, que me tiene hasta las bolas tirándole cada vez que puede a los libertarios. Es broma, Oscar es buena gente, pero para nadie es un secreto que no tiene mucho aprecio hacia la ideología libertaria. Más que nada porque según él es un liberal clásico, una palabra tan diluida que ya no se sabe qué es ser liberal. Aunque una frase. Juan Ramón Rayo trata de darle un marco teórico e ideológico más concreto en su libro Liberalismo, que me releí hace poco. El término liberalismo forma parte de nuestro vocabulario político diario. Resulta relativamente habitual que gobernantes, periodistas o analistas se califiquen o descalifiquen entre sí como liberales. Sin embargo, al igual que sucede con otras etiquetas, un libro muy bueno este, ideológicas, tales como socialista, fascista o populista, la palabra liberalismo carece en el imaginario colectivo de un significado preciso y riguroso. En gran medida, ha acabado convirtiéndose en un cajón desastre dentro del que cabe casi todo. Rayo defienden sobre todo neoliberalismo, yo diría que es la palabra que se usa como lo está indicando Rayo. Yo creo que la palabra la frase liberal clásico, pues sigue teniendo un significado todavía. Este libro es un estado mínimo, lo que se llamaría minarquismo, pero no le reconoce ninguna legitimidad al Estado. Pero lo ve como un mal necesario, algo con lo que no estoy de acuerdo, pero cada cual con su tema. Oscar también defiende un estado mínimo, tomando como modelo el primer siglo del Estado americano. Un gobierno que no era aquello. Sí, esto es una realidad. De hecho, nosotros, como discutimos mucho, hay cosas que yo no puedo discutir en público porque son demasiado técnicas y serían demasiado aburridas. Ponerme a discutir cosas técnicas en público, ¿no? Pero con él, por ejemplo, sí puedo tener ese tipo de discusiones un poco más intelectuales porque él ha leído, está leyendo muchísimo. Entonces, pues tenemos ese tipo de discusiones. Y yo siempre utilizo el primer siglo de los Estados Unidos. Yo te diría que hasta 1913 te puedo utilizar a Estados Unidos como ejemplo de todavía lo que es un país liberal clásico, una democracia que es liberal, clásica, federal y republicana. Vamos a ver. La octava maravilla en cuanto a libertades, pero sí era relativamente bastante flexible. Pero pasó lo que pasa con cualquier empresa. Oscar es un conservador. Si a un liberal clásico tú le llamas conservador, pues también lo soy. Sin duda, puede que yo sea conservador. Sin ninguna duda. Esa pública, que todos los incentivos llevan inevitablemente a la corrupción. En los Estados Unidos actuales, 3 son los principales indicadores del incremento del poder estatal. En primer lugar, está el hecho Nuestro enemigo del Estado, ya aquí te van a dar argumentos evidentemente libertarios, ¿no? de cómo se ha realizado la centralización del poder. Prácticamente todos los derechos soberanos y poderes de las pequeñas unidades políticas eran suficientemente significativas para ser dignas de absorción. Han sido absorbidos por la unidad federal, pero esto no acaba aquí. El poder estatal no solo... ¿Qué cosa es la unidad federal? La unidad federal es precisamente el gobierno central, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de una ley a nivel federal en los Estados Unidos, estamos hablando de una ley que abarca a todos los Estados Unidos. Ya, por eso el caso Roe versus Wade en Estados Unidos con respecto al aborto fue declarado hace poco inconstitucional a nivel federal. Los estados pueden tomar sus propias decisiones y a partir de ahí varios estados banearon el aborto en su momento. Quiero que se entienda la diferencia de a nivel federal, que significa en todo el país, y a nivel estatal, que significa en cada uno de los estados. Solo ha sido concentrado en Washington, sino que se ha concentrado en las manos del Ejecutivo, de modo que el régimen existente no es otra cosa. Lo que está pasando exactamente ahora mismo en España. El Ejecutivo pues está de alguna manera absorbiendo el poder el judicial, el legislativo y el judicial. Que un régimen de gobierno personal. Nominalmente es un régimen republicano, pero realmente es monocrático, una curiosa anomalía, pero muy característica de un pueblo poco dotado de integridad intelectual. Este régimen fue establecido por un golpe de estado de un tipo nuevo y poco común, solo posible en un país rico. No se ha producido mediante la violencia, como el de Luis Napoleón, o mediante el terrorismo, como el de Mussolini, sino que se ha Este libro está muy bueno. producido mediante la compra. Nuestra legislatura nacional no fue suprimida por la fuerza de las armas, como la Asamblea Francesa en 1851, sino que sus funciones fueron compradas con dinero público, y, como se puso de manifiesto en las elecciones de noviembre de 1934. Fíjate que yo dije, para mi gusto, este golpe ocurrió en 1913 con la creación de la Reserva Federal. Pero él lo pone en 1934 con Roosevelt. Acá yo tengo el Estados Unidos que admiro fue hasta 1913. Yo creo que a partir de ahí, a partir de la creación de la Reserva Federal, vino la primera crisis en Estados Unidos, 1919, primera crisis grande, conocida, y después de eso vino el crack del 29, que llevó al socialismo precisamente en 1900, ya
la década de 30 completa y todo eso aquí en los Estados Unidos, esa introducción del estado de bienestar que en realidad es un estado de malestar. Pero La bueno, consolidación del golpe de Estado se produjo con los mismos medios. Las funciones que correspondían a las unidades más pequeñas fueron transferidas al control personal del Ejecutivo. Este es un fenómeno bastante notable. Posiblemente nada similar ha llegado a producirse jamás, y sus características e implicaciones merecen la más cuidadosa Oscar, ¿por qué no haces videos explicando estas diferencias políticas? Creo que ayudarías a mucha gente. Bro, porque es re aburrido. No me queda más que decirte, ve y léete estos libros. No puedo decirte otra cosa, pero es muy aburrido. Y si algo yo soy es pragmático. Primero, yo tengo que mantener a mi familia. Eso es lo primero. Tengo que ganar dinero. Eso lo hago con Greenfit, es verdad. Pero aquí no quiero perder el tiempo tampoco. No soy un tonto que cree que todo el mundo quiere saber pues, las cosas que a mí me interesan saber. ¿Sabes? No soy tonto con respecto a eso. Por eso, ahora que vi el podcast de Jordi Wild, dije, ahora mismo, este es el pie forzado para hablar de la energía atómica. Arriba, ¡pum!, el podcast de Jordi Wild. Y lo voy a impulsar como lo hice, o sea, más no poder para que ustedes lo escuchen y lo vean y le pierdan precisamente el miedo a una energía que yo creo que es la que a futuro pues nos va a salvar. El libro se llama La energía nuclear va a salvar el mundo o algo así. Algo así es como se llama el libro. Por eso es que lo impulso. Pero no te puedo meter el libro por la cabeza. Porque no lo ve nadie, boludo. No lo ve nadie. Y yo no soy tonto. He aprendido precisamente a... Pasa lo mismo en la UFC. Hay gente que te dice, no, pero no estás hablando de fulanito de tal. ¿Quién es, boludo? No lo conoce nadie todavía. Lo siento mucho. No voy a hacer un video para que tenga 8.000 visitas. No soy tonto. Y es exactamente lo mismo acá. de las atenciones. Y para combatir las consecuencias de esa mala praxis de los políticos, pues es necesario más recursos y crecimiento del Estado. No, es necesario, en el caso de que no quieras precisamente que los políticos ejerzan esta mala praxis, es necesario un pueblo educado. Por eso yo les digo, tengo grandes diferencias con él. Yo creo que un pueblo educado no se la cuelas como se la colaron aquí en Estados Unidos. Tú no le puedes decomisar todo el oro a un pueblo educado. Imposible que tú lo hagas. Porque papá Estado te va a cuidar. Venir y sacarme el oro de mi casa, eso es lo mismo que hizo Fidel en Cuba. Bueno, pues aquí en Estados Unidos lo hizo FDR, lo hizo desde 1930 y pico. Y eso fue algo que hizo Fidel en Cuba también. La eliminación del patrón oro, porque los especuladores iban a derribar el dólar. Dale, loco, dale. Eso ocurrió con Nixon en la década del 70. Dale, loco. Por un problema de cálculo económico, el estatismo tiende a crecer y punto. Tomar como modelo un Estado. No estoy de acuerdo. Yo creo que no es por el simple cálculo económico, creo que tiene que ver más bien con la mentalidad de las personas. Que en lugar de querer ser libres, quieren precisamente... Porque la libertad conlleva responsabilidad, ojo. Y lo más importante que tiene que vender o un libertario o un liberal clásico es responsabilidad. Tú eres responsable de tus actos. Claro, es mucho más fácil decir, el Estado se va a encargar de esto, de mi salud, mi educación, mi esto. No solo de la mía, de la de mis hijos también. Es mucho más fácil. Y ahí, cuando la gente elige precisamente, pues... de alguna manera desprenderse de su propia responsabilidad, es donde entra el Estado y conquista todo. Pero esto no tiene que ver, desde mi punto de vista, con cálculo económico. Tiene que ver con responsabilidad personal, valores, ideales que le tenemos que dar a los chamacos jóvenes. Que nace siendo relativamente pequeño, pero que comienza a crecer desembocando en estado de bienestar con un control y tamaño inmenso. Es un poco ingenuo creer que un Estado puede ser mantenido pequeño cuando, como liberales, defienden que el Estado debe de encargarse de las leyes y la seguridad. Bro, este comentario, déjenme acercarme a ver si... Sinceramente, muchas de las ideologías modernas van a hacer mucho daño y nos van a volver dependientes de otros países sin restricciones energéticas. 100% de acuerdo en lo que estás diciendo, como por ejemplo China, quema carbón y a la misma vez está creando muchísimas plantas nucleares también. Al final limitas la producción y la economía por una supuesta mejora climática, que es mentira, si lo buscan en false alarm es mentira, cuando igualmente lo vas a tener que importar de algún lado porque no van a quedar sin sus caprichos. 100% de razón. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, China está conquistando ahora mismo el mercado de autos eléctricos europeo y no tienen una salida fácil. Porque si suben los aranceles, entonces China se va a enojar y también va a subir los aranceles China. Y se vuelve una guerra comercial. Y por otro lado, como le tienen impuesto unas restricciones grandísimas a la creación de autos eléctricos en Europa, pues no puedes competir con China. Porque China está produciendo autos eléctricos, pero si tiene que quemar carbón, quema carbón. Entonces, China es responsable del 33% de las emisiones o de la contaminación a nivel mundial en general. 33%, un tercio de toda la contaminación lo tiene China. Un tercio. ¿Cómo te quitas eso de arriba? No puedes. Tú no vas a legislar. Europa ni Estados Unidos pueden legislar sobre China. Los dos poderes más grandes y que más favorecen al crecimiento estatal. Thomas Jefferson escribió en 1823 que no había otro peligro que temiera tanto como la consolidación, es decir, centralización, de nuestro gobierno a través de los silenciosos y por tanto imperceptibles medios de la Corte Suprema. Oscar también es conservador, pero un tipo de conservador más bien desde una postura que defiende ciertas instituciones que serían mejor para el funcionamiento de la sociedad, como la familia, el matrimonio, etc.
Sí. Posturas que no son incompatibles con la idea libertaria, pero ideas conservadoras que un libertario nunca impondría. Y por suerte yo nunca he escuchado a Oscar que quiera imponer desde el gobierno dichas ideas conservadoras. Como sí haría el conservadurismo como ideología, que pretende hacerse con el poder para imponer dichas ideas desde arriba. Con este tipo de conservadores solo conviven y colaboran los socialdemócratas. El conservadurismo, pues, tratará de defender ese marco moral e institucional de carácter civilizatorio que evita que el ser humano caiga en el salvajismo, pero que el propio ser humano siente recurrentemente la pulsión de destruir por su inherente incapacidad para comprender su rol. O dicho con otras palabras, el conservadurismo reivindicará la prudencia a la hora de impulsar cambios sociales revolucionarios, porque teme que el ser humano, buscando el paraíso en la tierra, es decir, suprimiendo o rectificando aquellas tradiciones, costumbres o estructuras sociales que aparentemente son estériles o incluso nocivas para el individuo, termine construyendo un infierno de caos y destrucción. Bueno, en este... Y tienen razón los conservadores cuando temen eso. Y si no, a ver lo que nos está pasando ahora y a ver lo que nos ha pasado en todos los países donde se ha intentado el progreso comunista. A saber... introducción le he tirado un poco de tierra a los ojos a Oscar, como él hace con los libertarios. No te pongas bravo, Oscar. Yo en términos generales coincido con Oscar en que ambos defendemos el derecho a la vida, la libertad y la propiedad como derechos negativos y fundamentales. Solo discrepamos en que él defiende ciertos derechos positivos en casos concretos. El derecho negativo, ¿qué cosa es? Existe el derecho positivo. En realidad es libertad negativa, como se le conoce. ¿Qué significa esto? Que yo tengo derecho a la vida, a la propiedad y la libertad, pero no tengo derecho a meterme ni con tu vida, ni con tu libertad, ni con tu propiedad. Esto lo intenté explicar también, creo, si no me equivoco, en el debate con Roma. Donde él ve una falla de mercado y yo veo un error intelectual. Y él elige una intervención estatal por parte de un ser o seres infalibles y superiores. Y yo defiendo que los individuos son más eficientes que un órgano central en un entorno de libertad para encontrar una solución, siempre y cuando se muevan dentro de un marco de derecho. El derecho a la vida, la libertad y la propiedad. El conservador... Ahora, aquí yo le he puesto muchísimos ejemplos que son difíciles de refutar. Yo le he puesto muchísimos. Por ejemplo, China ha vendido juguetes a Estados Unidos con... estos juguetes están pintados con pinturas que contienen plomo dentro. Y este tipo de pinturas son cancerígenas. Los niños tienden a morder los juguetes y se ha dado caso de niños que bueno, han sufrido pues, afecciones a su salud, incluso cánceres, producto de este tipo de pinturas, que están prohibidas aquí en Estados Unidos, pero en China no. ¿Qué hacemos en ese caso? Este tipo de cuestiones son bravas. O, por ejemplo, el caso simple de Cuba, gato por liebre. ¿Han escuchado? Todo el mundo tiene que haber escuchado el gato por liebre. Esto es que te venden gato en lugar de venderte un conejo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú los despellas a los dos, prácticamente son iguales. La carne de conejo es muy seca, no tiene grasa, o casi no tiene grasa. Y la de gato es exactamente igual, prácticamente no tiene grasa. En el caso de que alguien esté vendiendo gato por liebre, ¿qué hacemos? ¿No regulamos eso de ninguna de las maneras? No existen regulaciones. El Mercado Libre solo va a regular eso. ¿Después de cuántas muertes? Después de cuántas muertes, entonces el Mercado Libre regula eso. ¿Y cómo se regularía? No, le dejan de comprar. ¿Cuándo? Cuando se enteren. Quizás cuando se enteren ya es muy tarde, quizás ya tienes pues 1 millón de niños con cáncer cuando se enteren. Por eso este tipo de cosas son complicadas. Concede primacía absoluta a la preservación del orden civilizatorio a una costa de reprimir sistemáticamente la libertad personal, mientras que el liberal concede primacía a la libertad personal y, en consecuencia, tratará de reformar las tradiciones, costumbres y estructuras existentes en una sociedad para volverlas compatibles con la libertad personal. Exactamente ayer yo tuve este debate con Carlito. Carlito me decía que no se podía culpar a los médicos que hacían las transiciones de género a los niños. Y yo le decía que sí. Desde mi punto de vista es así. Si tú eres médico y viene alguien a cortarse un órgano, el que sea, tú lo tienes que tratar como alguien que está teniendo un problema psicológico importante. Si yo llego a una consulta hoy de un cirujano y le digo, doctor, vengo porque yo siento que mi mano derecha no me pertenece. Yo siento que mi mano derecha, estilo el Black Alien este que se quiere cortar una pierna, yo siento que mi brazo derecho entero no pertenece a mi cuerpo. A ver, muévelo. Si no es eso, no es eso. Yo lo muevo, pero yo siento que no pertenece a mi cuerpo. Entonces, lo que defendería un libertario es que sí, que ese médico pues, le puede cortar el brazo y ya está. No, esa persona evidentemente tiene alguna patología psicológica, es evidente. Por ejemplo, la chica que puse el ejemplo en otro canal, puse el ejemplo hablando de esto, que ella soñaba con ser ciega y decía que ella tenía que ser ciega. Y lo que hizo un psicólogo fue echarle gotas de ácido en los ojos y dejarla ciega para siempre. Le creó unos glaucomas o una cosa así en los ojos y la dejó ciega para siempre. Estos son animales. Tienes que entender que esa chica tiene una patología. Tú no puedes andar por ahí lastimando los órganos funcionales de una persona porque simplemente sí, como esa persona quiere, vamos, métele. Y lo considero inmoral. Considero que estas personas son carniceros. Entonces está. Dicho esto, el fin de este video es contestar a un ejemplo que ha puesto Oscar más de una vez para atacar la postura libertaria. Y creo que más bien lo que está atacando es un muñeco de paja. Jacob, gracias por esa suscripción con Prime, bro. 3 meses, gracias. Mi cuerpo y me pertenece.
Entonces, ¿quiénes son los que tienen esta definición? Precisamente los liberales, que son más libertarios, si se quiere. Que ellos entienden el cuerpo como primer instrumento de propiedad. ¿Ok? El cuerpo es su primera pertenencia. Por tanto, además, nadie me puede decir a mí ni obligarme a hacer nada con mi cuerpo. Pero esto genera problemas muy grandes. Ya se lo expliqué la vez pasada. Si yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me dé la gana, digamos, tengo la responsabilidad y soy el piloto de un avión. Pero como yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me plazca, puedo agarrar en el medio de un vuelo. Estoy manejando un Boeing 747. Y, ¿sabes qué? Pues tengo ganas de tirarme en paracaídas. Esto yo lo he discutido por privado con él. De vivir una experiencia sabrosona. Agarro un paracaídas, me lo monto, me tiro y dejo a todo el mundo ahí tirado. Lo puedo hacer porque mi cuerpo es mi primera propiedad, ¿verdad? Que no debería de ser así. Ya en privado hablamos sobre este ejemplo, pero tengo que reaccionar porque en primera no puedo dejarlo pasar. Tengo que defender el honor de los libertarios. Buonasera. Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Y otra porque dado que no me ve nadie, espero que como Oscar tiene más repercusión, vengan aunque sea 3 nuevas personas a ver mi video. Yo espero que lo ayuden a llegar a 1000 suscriptores porque el chamaco de verdad que está leyendo mucho, subiendo mucho contenido de calidad. Tiene 333, espero de verdad que pueda llegar a 1000. De verdad que sí. Para desmontar este ejemplo del piloto, primero tengo que aclarar que los anarcocapitalistas no defienden un mundo sin normas. Eso sería nefasto para la civilización. Espera, papá, tengo algo para ti. Ah, yo esperaba que fuera dinero. Precisamente para que exista el libre mercado se necesita de ciertas normas generales que permitan los intercambios voluntarios y el cumplimiento de los contratos. Los libertarios nunca estarían a favor de una empresa que venda, por ejemplo, comida con un producto que dé cáncer sin que sus clientes lo sepan. Eso no importa si estás a favor o no. Eso puede pasar. Tú me puedes decir, los libertarios no están a favor de que lo hagan. ¿Y? ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo evitas que lo hagan? A mí me sorprende viniendo sobre todo de Cuba, donde se dan muchísimas estafas. En Cuba se dan una cantidad de estafas que ustedes no se imaginan. Precisamente en Cuba lo que se vive es el capitalismo salvaje, salvaje de verdad. Porque es el capitalismo sin reglas. Prácticamente al no existir la propiedad privada, tú tienes que de alguna manera intercambiar con las demás personas en un mercado negro. En un mercado donde tú no puedes ir a quejarte a ninguna autoridad, a la policía, porque la policía te va a decir, digamos, compré 1 litro de leche y cuando llegué a la casa el litro de leche estaba cortado, estaba en mal estado. Yo no puedo ir a la policía y decirle, che, compré este litro de leche y el litro de leche estaba cortado. Pues la policía te va a decir, ¿qué tú haces comprando 1 litro de leche? ¿A quién tú le compraste ese litro de leche? No, es que usted sabe que es ilegal lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces no puedes quejarte con la policía. En Cuba sí se da el mercado negro, el capitalismo salvaje, de verdad. Es un capitalismo sin restricciones. A nosotros, yo recuerdo que nos estafaron con una lata de pintura. Un amigo de mi padre nos vendió una lata de pintura que no era pintura, aquello tenía una peste horrible. Yo no sé qué le echaron aquello adentro. Yo no sé qué era aquello. De verdad no les sé decir qué era aquello, pero cuando logramos abrir la lata aquella, era una tanqueta de pintura que nos costó $20, si mal no recuerdo, que en Cuba es muchísimo dinero para pintar la casa. Creo que era por los 15 de mi hermana, si mal no recuerdo. Y aquel tipo nos estafó. Y era amigo de mi padre. Y mi padre fue a reclamarle y lo que te queda es matarlo. Pues le dijo, no, yo no te voy a devolver el dinero. Y lo que te queda es matarlo. No puedes ir a la policía a decirle, che, este me vendió una lata de pintura echada a perder. No puedes. Dime tú, la gente que está haciendo... Yo vendía refresco con CO2 de extintores. Y el que ha hecho refresco en Cuba sabe que no estoy mintiendo. Que esto se lo dije a Roberto Bacario y me decía, mentira. Mentira, sigue apelando al comunismo para que tú veas dónde vas a terminar. Este cubano que está aquí compraba extintores con CO2 y con eso es que se gaseaban los refrescos en Cuba. Se los digo así. Vamos a ver. Porque esto va contra el derecho a la vida. Los libertarios defienden al individuo, no da derechos ni privilegios a unos sobre otros, como si hacen los estados. Ahora bien, este mismo ejemplo del piloto ya lo he escuchado en varias variantes. El otro día escuché a Nicolás Márquez poner el mismo ejemplo, pero con un carro en una carretera a alta velocidad. Murray Rothbard, padre del anarcocapitalismo, ya refutó este ejemplo en su libro El Manifiesto Libertario. Murray Rothbard es el que vendía niños, recuérdenlo. El de que vender niños está bien. Que Rothbard se dice, yo no he llegado hasta ahí, pero sí me he escuchado algunas conferencias de Zanotti, que dice que Rothbard después se convirtió en un paleolibertario, que es casi lo que yo represento, ¿no? Un paleolibertario. Un libertario, pero con tintes conservadores, si se quiere. Y dice que se retractó de muchísimas de las cosas que él expuso
pues en la ética de la libertad, que es donde está. Capítulo, si no me equivoco, era el 14 o algo así, no recuerdo bien, que es donde está lo de la venta de niños. Me parece una salvajada. Bueno. Pero poniendo el ejemplo de un cine. Y el ejemplo que pone es que si yo tengo derecho a la libertad de expresión, yo puedo gritar fuego dentro de un cine causando pérdidas económicas al dueño. Por supuesto que no tienes ese derecho, porque dado que los derechos son negativos... Claro, pero aquí él está cambiando de alguna manera el discurso, porque el discurso que yo di fue precisamente la justificación del libertario para el aborto, que es la de es mi cuerpo, es mi decisión lo que va a pasar con el niño que está dentro de mi cuerpo, aunque su cuerpo no pertenezca al mío, porque es su cuerpo, no es el mío. Entonces, aquí yo creo que el que se saltó realmente el argumento fue él. Si yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me dé la gana, entonces puedo también abandonar un avión en pleno vuelo, cuando yo soy el piloto. Evidentemente no, existen contratos por detrás que tienes que cumplir. Por eso yo creo que aquí el que se saltó realmente el ejemplo que se estaba dando, que era de mi cuerpo, mi propiedad, y hago con él lo que me venga en gana, no. Hay contratos que aunque sean tácitos tú tienes que cumplir. Digamos, él y yo salimos y yo tengo mi yate y le digo, vámonos en mi yate para en medio del mar, vamos a pescar. Y nos vamos a pescar él y yo. Me subió la mesa. Nos vamos a pescar él y yo. Y cuando estamos en el medio del mar, le doy una patada, lo tumbo del yate y le digo chao, y lo dejo en medio del mar. Y él me dice, ¿pero cómo me vas a hacer esto? Yo, en mi yate, en mi propiedad y en mi propiedad hago lo que me dé la gana y está subido quien me da la gana a mí. Evidentemente eso se tiene que tratar como un asesinato, porque hay un contrato tácito, un contrato no escrito entre esa persona y yo de que yo no lo voy a matar porque sea mi yate, porque sea mi propiedad. Entonces, ese es el argumento que yo estaba dando en ese momento. Espero que se entienda. No pueden interferir tus derechos con los derechos de otras personas. Es decir, tú tienes derecho a la libertad de expresión, pero no dentro de la propiedad de otros. Si quieres hablar lo que quieras, ve y háblalo en la calle. Sí, ¿cómo no? Si yo te dejo entrar a mi casa, estás aceptando un acuerdo tácito a respetar mis normas. Al mismo tiempo, si yo te dejo entrar a mi casa, estoy aceptando que debo de respetar tus derechos siempre y cuando tus derechos no vayan en contra Exactamente. de los míos. Yo Exactamente. sabía que te conocía. Te di un plato de avena en 1947 para que pintaras mi cocina y nunca la terminaste. Esa avena es de aberrancia. ¡Píntame la cocina! ¡Oblígame! ¡Será mi vejez! ¡Se me Acabó, alguien tiene que irse. Sí, el abuelo. El vagabundo. Es decir, si una vez te dejo entrar, comienzas a insultarme, yo puedo expulsarte. Claro, claro. Pero ¿qué pasa si hace frío y puedes morir? O estamos en un avión. Pues como yo no puedo atentar contra tu vida y tu libertad, a no ser en legítima defensa, y yo de manera voluntaria te dejé entrar en mi propiedad, pues tendré que aguantarte. Y una vez que pueda expulsarte sin que corra peligro tu vida, pues no te dejo entrar más nunca. En caso de ocasionarme pérdidas económicas, como en el ejemplo del cine, pues estarás obligado a darme una A reponer esas pérdidas económicas. sin lugar a compensación dudas. económica. Claro. En caso de amenaza, Pero eso, ¿quién lo hace cumplir? Precisamente la ley. Y ahí es donde entra el derecho positivo. Si es que este es el problema que yo tengo con los libertarios. Resulta que ellos te dicen, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy loco, el de los semáforos. La ley positiva tiene que existir, sí o sí. ¿Por qué? Porque no puede ser que las calles se rijan por lo que le dé la gana al dueño de la calle. Digamos, tú sales a una carretera y un semáforo es lo normal, lo que tú conoces. La roja, te detienes, la amarilla, se da el paso y la verde, pues pasa, prosigue. Pero digamos que el dueño de la otra carretera te dice, ¿sabes qué? A mí eso me la pela acá. Aquí el semáforo en mi carretera, porque lo digo yo, va a ser al revés. Con la roja sigue, con la verde paras y con la amarilla te tiras un pedo. Lo que sea, no lo sé. Y entonces todo el mundo hace dentro de su propiedad privada como le plazca. Es que hay lugares que lo siento mucho, pero son comunes para todos. Y tiene que funcionar una ley común. Es lógica, hermanos míos. Es lógica. Por eso un mínimo de Estado se necesita. Por eso soy minarquista, como él lo dijo al principio. Necesitamos un mínimo de organización básica para podernos llevar bien. Porque el ser humano es gregario, que fue lo otro que le expliqué a Roma Gallardo. Nosotros necesitamos de otras personas para poder vivir. Hay gente que sí, que se puede ir a una cabaña a vivir en el medio del monte y ya está, bien. Suerte con eso y que te vaya muy bien y te deseo lo mejor del mundo. Pero no es así. Esto no fue lo que nos llevó a crecer como civilización. a la vida, como en un avión, pues se puede privar de la vida o la libertad al agresor. El credo libertario descansa sobre un axioma central. Ningún hombre ni grupo de hombres puede cometer una agresión contra la persona o la propiedad de alguna otra persona. A esto Ningún hombre ni ningún grupo de hombres, esto no es un axioma. Sí puede cometerlo. Esto no es un axioma. se lo puede llamar el axioma de la no agresión. Agresión No debe, por ley, pero que no puede. se define como Porque el gran problema es que poder puede. Este es el problema con Rothbard. Cuando tú te inventas axiomas de abajo de la manga, miren, escuchen el axioma. Vamos a ver, agresión contra la persona o la propiedad de alguna otra persona. vamos a De ver. la vida o la libertad al agresor. El credo libertario descansa sobre un axioma central. Ningún hombre ni grupo de hombres puede cometer una agresión contra la persona o la propiedad de alguna otra persona. A esto se lo puede llamar el axioma de la no agresión. Agresión Es que es mentira, bro. La violencia es la historia humana, bro. La historia de la humanidad es la historia de la agresión. Quien único puede prohibir eso es la ley.
Y en el caso de que no exista la ley, estamos ante la ley de la selva, donde o tú o yo. Y como se dice en Cuba, ante que llore mi madre, que llore la tuya. Y eso es lo que se aplicaría en la ley de la selva. Por eso, una sociedad más adelantada, pues simplemente sería capaz de aplicar este axioma mediante la ley. Aún así, aplicarlo sería imposible. Que ningún ser humano o grupo de seres humanos pueda aplicar la violencia es un imposible. Literal, es un imposible. La historia humana es la historia de la violencia entre seres humanos prácticamente. Se define como el inicio del uso o amenaza de uso de la violencia física contra la persona o propiedad de otro. Por lo tanto, agresión es sinónimo de invasión. Por ende, si un piloto decide en pleno vuelo incumplir con el acuerdo de llevar sanos y salvos a todos los pasajeros a su destino, pues tendrá que pagar todos y cada uno de las vidas y daños causados. Y Claro, cuando hay una ley positiva de por medio que dice que si incumple su contrato como piloto, pues tendrá que pagarlos. Ese es el tema, por eso tienen que existir las leyes. con respecto al ejemplo de Nicolás Márquez, por supuesto que en una vía no puedes ir a la velocidad que tú quieras. Por eso hay que delimitar los derechos de propiedad y crear Te das cuenta que es necesario, la ley positiva es necesaria. normas de tránsito. Un abrazo. Imagínate tú que todos en su carretera dijeran, bueno, pues en mi carretera la gente puede ir a 30 kilómetros. Y otro día, pues en mi carretera pueden ir a 50 kilómetros. Y otro dijera, pues en mi carretera es libre, todos pueden ir a la velocidad que quieran. Y todo esto con los semáforos cambiados y todo esto con... No se puede. No se puede vivir en una sociedad así. Es invivible una sociedad así. Literal. Necesitamos esos límites. Oscar, hermano, no te pongas bravo porque te cogí de saco de boxeo para exponer mis puntos. Puedes Para nada, bro. hacer lo mismo. Si te gustó el video, pues de forma voluntaria Vuelvo y repito, me llevo recontra bien con él. Vayan y suscríbanse a su canal, que de verdad van a aprender muchísimo. Está teniendo audiolibros adentro que son una barbaridad. Tiene videos muy buenos. Mira, este se lo pedí yo, por ejemplo. Antropología filosófica cristiana y economía de mercado de Gabriel Zanotti. Esto se lo pedí yo. Gabriel Zanotti para mí es un maestro brutal. Este fue pedido mío, digamos. Aquí tienen otro audiolibro más. Van a tener muchos audiolibros y además que le está contestando también a muchos comunistas. Está haciendo videos sumamente interesantes. Así que vayan para allá y suscríbanse, gente. Nada, me piro. Nos vemos en estos días. A ver si voy al gym. Hoy está medio lloviendo aquí, pero quiero ver si me da tiempo a correr también. Suscrito desde Valdemoro, Madrid. Gracias, bro. Gracias. El canal se llama El Gusano Libertario. Lo están viendo aquí arriba. Así se llama el canal. El Gusano Libertario. Así es como se llama el canal. Y web, repito, tienes un montón de audiolibros que vas a poder disfrutar ahí. Y yo mismo entro a muchos de los audiolibros que tiene y me los escucho. Muchos. Mira, Contra la teoría monetaria moderna de Rayo está aquí también. Tiene muchísimo. Sentido común es un libro que yo le pedí que lo subiera también. Este libro creo que es obligado para todo el mundo. Sentido común de Tom Paine. Este libro es de lectura obligatoria para todo el mundo. Yo lo tengo de hecho en físico también, ese libro. Este libro es lectura obligatoria, gente. Lectura obligatoria, de verdad, tienen que leerlo. Tienen que leerlo, ese libro está bestial. Ese libro está muy bueno. Y bueno, nada, que se suscriban, que él va a seguir subiendo audiolibros y videos bastante buenos. Así que nada, chao. Nos vemos, gente. Abrazo grande.